A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el siglo XX, el más violento en la historia, luchar contra la muerte y el dolor se convirtió en un propósito urgente de algunos científicos. Uno de ellos, médico escocés, fue testigo de los sufrimientos de los heridos durante la Primera Guerra Mundial. Por eso, se dedicó a investigar cómo curar las infecciones y evitar penosas agonías en los enfermos. Esta era la especialización más mal remunerada en aquella época. Pero aquel médico, llamado Alexander Fleming, no buscaba su propio beneficio, sino aliviar el dolor ajeno. Y una tarde, en medio del caos de su laboratorio, encontró que un moho se había formado sobre unas plaquetas con agentes infecciosos. Su sorpresa fue mayúscula cuando observó que alrededor del moho no se habían reproducido las bacterias. Entonces, después de muchas investigaciones a lo largo de varios años, Fleming anunció su descubrimiento y con modestia dijo: "Creo que esta nueva sustancia puede ayudar mejor que las anteriores conocidas". En principio el mundo tomó con reservas la nueva sustancia, pero después quedó claro que la penicilina había venido para salvar vidas. Y aunque Fleming fue considerado como un héroe, él rechazó los honores y dijo: "Mi único mérito fue poner atención a algo en apariencia sin importancia, como una simple mancha de hongo sobre un cristal". Fleming estaba recibiendo el Premio Nobel de Medicina un día como hoy, 24 de octubre de 1945. Y desde antes, el mundo ya lo reconocía como el hombre que le ganó una gran batalla a la muerte y al dolor. Las principales noticias del día. Titulares. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social retomará la selección del nuevo Contralor General del Estado. Ecuador, invitado por la Presidencia de los Estados Unidos para asistir a cumbre. En el segmento de opinión, el nuevo presidente. En política internacional, 2 mensajes. Los editoriales serán de César Ulloa, Gobernar en Crisis, Martín Pallares, Noboa y el peligro de los Yes Man. Noticias internacionales. Esto será. Noticias del día. Consejo de Participación y Control Social retomará la selección del nuevo Contralor General del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anunció la reanudación del concurso público para la designación del titular de la Contraloría General del Estado, luego de que un juez de San Borondón revocó la medida cautelar que mantenía suspendida la designación del funcionario que presidirá el organismo de control. En un comunicado, el Consejo de Participación y Control Social recordó que el 5 de octubre del 2023, el juez Edwin Tierra Gusky de la Unidad Multicompetente de San Borondón dispuso la suspensión temporal del concurso público de selección. Lo hizo tras aceptar una acción de protección presentada por Julia Palma Farfán, una de las participantes del concurso. Palma habría obtenido un total de 60.25 puntos en el proceso. Sin embargo, el viernes 20 de octubre del 2023, una vez finalizada la audiencia realizada de manera virtual, el mismo juez declaró sin lugar la acción de protección presentada por la abogada Palma y revocó dicha medida cautelar. La disposición judicial ordena que el concurso continúe respetando los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios. Asimismo, determina que se conteste las peticiones que han realizado los postulantes para garantizar la transparencia del concurso, señaló el Consejo de Participación y Control Social en el comunicado. El Consejo dijo que acatará de manera inmediata el ordenamiento jurídico y el sistema de administración de justicia dispuesto por el juez. Ecuador invitado por Presidencia de Estados Unidos para asistir a cumbre. El presidente de Estados Unidos, John Biden, anunció que recibirá a líderes de países sudamericanos en la Casa Blanca para una cumbre el 3 de noviembre. Ahí Estados Unidos expuso que reafirmará su compromiso de cooperación para el crecimiento económico y la lucha contra la migración irregular desde la región.
En aquellos días se celebrará la cumbre de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. Biden también esbozará compromisos para fortalecer y ampliar los esfuerzos para impulsar el crecimiento económico regional. En junio del año pasado, Biden anunció la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Meses después, el mandatario anunció que 11 países del hemisferio occidental se inscribieron inicialmente en la alianza: Barbados, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. El encuentro permitirá la creación de nuevas herramientas para movilizar la inversión responsable, con el fin de promover los empleos de calidad y la competitividad, afirmó su portavoz. Las autoridades de los países latinoamericanos ya se han reunido para tratar temas como la movilidad humana y la recuperación económica. Durante este domingo se congregaron en Palenque, Chiapas, México, para tratar la crisis migratoria de la región. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, para hablar sobre la seguridad en la ciudad. Veamos lo que dijo. El municipio de Quito habla de un plan de seguridad. Sin embargo, hay cifras que alarman. Usted tiene datos porque, por ejemplo, se sabe que en extorsiones desde hasta septiembre de este año se habían incrementado en un 263%. ¿Qué otras cifras maneja el municipio de la ciudad? Así es, la situación de seguridad, como sucede en todo el país, es crítica. La capital específicamente tiene sus propias dinámicas, ¿no? Nosotros no somos un espacio como Guayaquil o Esmeraldas de traslado de droga. Principalmente lo que estamos observando a partir de la información de policía judicial es que Quito se va consolidando como un mercado de consumo interno. Así es observado también por las organizaciones criminales. Aquí existe presencia de grupos de delincuencia organizada que se disputan ese mercado de consumo interno, de tráfico para consumo interno. De hecho, de los datos que pudimos recolectar de la Policía Judicial entre 2019 a 2021, tenemos cerca de 20 toneladas de 20 toneladas de droga que ha sido decomisada, incautada en Quito. De esa total de 20 toneladas aproximadamente, no olvidemos que cerca de un tercio nada más es lo que se incauta de lo que probablemente está circulando, ¿no? Esas 20 toneladas, cerca del 35.4% estaría destinado a abastecer el mercado interno. Eso nos muestra varios desafíos y problemáticas. Primero es a quién está dirigiéndose este consumo, principalmente en nuestra prioridad, y eso lo hemos planteado ahora en el Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana, es el consumo y la prevención y el tratamiento de consumo de drogas, alcohol y tabaco en niños, niñas y adolescentes. No tenemos información, desde el año 2016 no se ha actualizado a nivel nacional la encuesta de consumo. Sabemos que hasta 2016 Quito, después de Manta, era la ciudad donde más temprano los niños empezaban a consumir, cerca de 8 a 10 años de edad. Entonces, eso nos plantea, como mencioné, algunos desafíos. Estamos realizando una encuesta actualizada de consumo en niños, niñas y adolescentes para entender cuáles son las motivaciones, qué tipo de droga, etcétera, y poder tomar acciones. Y el tema del consumo y el hecho de ser una ciudad de comercialización trae delitos conexos, por ejemplo, secuestros, extorsiones. ¿Cómo se está manejando el tema? ¿A dónde llegan las cifras en la ciudad? Exactamente, alrededor, por ejemplo, de lo que es secuestro y extorsión. Bueno, específicamente la extorsión es observada como una especie de, entre comillas, impuesto criminal, que las organizaciones criminales lo que buscan es generar entre diferentes espacios, principalmente comerciales, para poder ellos fortalecerse, adquisición de armamento o pago de servicios criminales, ¿no? En lo que es Quito, hasta junio del año 2023, hemos tenido ya el 91% de los secuestros que se registraron en todo el año 2022. Hasta junio de 2023 teníamos 958 casos de extorsión, específicamente. Sin embargo, estas cifras terminan todavía siendo insuficientes porque sabemos que no se denuncia todo. Entonces, principalmente los datos de la Policía de Investigaciones nos refiere a Quitumbe, donde mayormente estaría concentrada estas extorsiones, seguido por Los Chillos, Calderón, la Administración Zonal Eloy Alfaro, Manuela Sáenz y La Delicia, en ese orden. Y cuando vamos a ver el tema de secuestros, hasta junio también del 2023 ya se habían registrado el 86% de todos los secuestros que se habían registrado en todo el año 2022, con la misma problemática que mencioné, que obviamente no se denuncian todos los casos, pero en esta situación la mayor concentración se encuentra en Los Chillos, La Delicia, Eloy Alfaro y Tumbaco. Entonces, estos dos elementos
plantean nuevas dinámicas que hemos incluido en el plan. El plan metropolitano antes solamente veía lo que era delincuencia común y convivencia ciudadana, roba personas, roba vehículos, incidentes de la convivencia ciudadana como por ejemplo riñas o libadores en las calles, que sí constituyen elementos importantes que forman parte de la convivencia, pero ahora le hemos planteado a la policía, el plan fue construido en conjunto con la Policía Nacional a cargo del Distrito Metropolitano de Quito, y lo que le hemos planteado es incluir una mirada acerca de esto. Fernando Carrión habla de la matriz de mercados ilegales y la matriz de violencia común, ¿no? Entonces estas dos matrices las hemos incluido para que podamos tener un panorama más amplio. También obviamente está el hecho de que se han incrementado el uso de artefactos explosivos en la capital también. Que se registraron meses pasados. Se han registrado en meses pasados. Y si bien todo esto configura el escenario que vive la capital y nos permite pensar qué podría suceder en los siguientes años para poder plantear los objetivos del plan 2023-2027, también somos conscientes que el municipio de Quito tiene competencias vinculadas a la prevención de la violencia y la criminalidad, en apoyo al trabajo de la Policía Nacional, que a través de su eje de inteligencia y de investigación, pues fortalece sus acciones para desarticular los grupos de delincuencia organizada que operan en la capital. José Alvear también estuvo en Radio Sucesos, él es analista económico, habló de la crisis energética. Escuchemos lo que dijo. Esto, como lo vengo repitiendo, no es un problema de emergencia, sino es un problema de negligencia. Los señores del Ministerio de Energía, el gerente SELEC, fueron anunciados por el SENACE desde febrero de este año que iba a venir un estiaje fuerte y que iba a venir un fenómeno del Niño fuerte. El señor Uquilla, gerente de SELEC, en el 2021 comentó en un medio tan serio como este de que si se invertían 80 millones de dólares en ese vetusto parque de termoeléctricas que todavía tenemos también irresponsable y negligentemente, no íbamos a tener apagones. Entonces la pregunta es ¿por qué ahora tenemos que gastar en Colombia 600 millones de dólares a 100 millones al mes? Tenemos que gastar en Perú un promedio de 50 millones al mes en gas que queremos importar, cuando con 80 se puede haber evitado esto. Ahora, Colombia, ahora nos vende casi a 60 centavos del kilovatio hora de energía y está a punto de dejarnos de vender porque ellos tienen un problema, tienen su propio problema, y también los pedidos de los sectores productivos de Colombia. No nos vendan más porque tenemos que guardar para nosotros. Entonces, ¿estamos dependiendo prácticamente de Colombia? Estamos dependiendo de Colombia porque las cosas se hicieron mal, porque los señores del Ministerio y de SELEC creen que este tipo de manotazos ahogados van a hacer que evitemos los apagones, cuando ellos debieron haber hecho, imagínense, Milton, vamos a pagar 600 millones de dólares solo a Colombia, en compra de 400 megas de energía. La indisponibilidad es 1.700 megas, pero solo en 400 vamos a pagar, cuando con 80 se puede haber arreglado esto. 600 millones de dólares cuesta una hidroeléctrica más o menos pequeña. No, 600 millones de dólares cuesta una hidroeléctrica, sí, de unos 100 megavatios. 100, 200 megavatios. O sea, una Goyán cuesta 600. Exactamente, entonces... Ya, solo para que la gente un poco se ubique, ¿no? No tiene presentación, no tiene explicación ni excusa que hayan funcionarios públicos que van a los puestos, cometen este tipo de barbaridades y se van con una sanción administrativa. Ahora, hace pocas semanas, Petroecuador sacó un proceso de compra de diésel 2 para las termoeléctricas. Diésel que todavía no está comprado, de lo que se sabe, y que cuando se compre demorará en llegar. Se están haciendo otras cosas para que funcionen las plantas térmicas, pero todo está haciendo sobre la hora. Todo está haciendo sobre la hora, todo se está haciendo con arbitrariedades. No hay declaratoria de emergencia firmada vía decreto por el presidente de la República. Es un acuerdo interministerial, un acuerdo ministerial. Y sin embargo, ya hicieron una compra de 54.4 megawatts en 32 motorcitos generadores de energía por 65 millones de dólares, que si usted hace el cálculo, significa que estamos comprando el megawatt en 1.194.000 dólares, cuando el precio de mercado, Milton, es de 750 mil dólares. Lo sorprendente, aparte de esto, es que se hace a una intermediaria, no se hace directo al fabricante, se hace con máquinas con tecnología del 2009, o sea, motores a combustión, ¿ya? Y llama mucho la atención que en el 2014 a la planta de Santa Elena se le compró una de estas maquinitas que ahora están comprando por número de 32, en 750 mil dólares, también de tecnología 2009,
¿Cómo es posible que ahora compro 32 y me lo vende 50% más caro? Y esas 32, ¿cuántos megavatios de incremento? 54.4 megawatts por 65 millones de dólares. Si usted hace la división, 65 millones de dólares para 54.4 megawatts, usted tiene como resultado que estamos comprando el megawatt en $1.194.000. Y le repito, el costo de mercado, el precio de mercado es $740.000. Ahora, la capacidad del parque térmico del Ecuador, ¿cuál es? ¿Cuántos megavatios y cuánto está produciendo? Por ejemplo, tenemos una planta termoeléctrica importante en Esmeraldas. La capacidad del parque termoeléctrico de Ecuador es de 2.500 megawatts. La capacidad instalada de energía para los ecuatorianos entre hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, fotovoltaicas es de 8.822. Ahora, la real capacidad de generación de energía, la real capacidad de demanda de energía que tienen los ecuatorianos es de 4.000 megawatts y en hora pico 4.400, o sea, a las 7 de la noche. Sobre esa demanda de energía que tenemos nosotros tenemos una indisponibilidad de 1.700 megawatts. ¿Sabe por qué es eso? Porque las hidroeléctricas están mal hechas, porque las termoeléctricas no funcionan la mitad de las termoeléctricas. Vea usted el ejemplo de Termomachala. Termomachala debería generar 320 megawatts. ¿Cuánto hace Termomachala? No llega ni a 100, llega a ver a... Tiene 5 maquinitas de 20, son 100, no llegan ni a 160. ¿Por qué? Porque de los 5 motores de 20 megawatts que tienen, ya uno se les dañó, tienen una turbina de 60 que funciona, y sin embargo, el señor Uquilla se da el lujo de tener en las bodegas de Termomachala una turbina a gas y una turbina a vapor hace 8 años pudriéndose, y no las instalan. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Amigos y amigos, hay vientos frescos en el Ecuador en el terreno político. Hay buenas noticias en estos días. La elección de un nuevo presidente, y los ecuatorianos decidimos que sea el señor Noboa, Daniel Noboa, en buena hora. El país necesita tranquilidad, necesita paz, y ya no pues una serie de complicaciones públicas entre los partidos políticos y los grupos políticos X, Y o Z. Pero, no obstante que la noticia es positiva en el proceso político ecuatoriano, amigos y amigos, el presidente electo debe conocer a ciencia cierta, en detalle, cómo recibe el país, independientemente que como ecuatoriano, como asambleísta que fue, pues como candidato a la presidencia, tiene conocimiento de ciertas cosas. Pero hay ciertos fenómenos y ciertos acontecimientos y realidades que hay que conocer en forma muy específica y detallada. Por ejemplo, para darle uno de los varios casos, todo lo que viene con el narcotráfico, la gravedad de los problemas. No es que no ha hecho nada el gobierno actual, pero la cosa es grave, requete grave. Y el presidente electo va a estar en los próximos días en el Consejo de Seguridad para que le den información detallada. Y el presidente electo debe ir con alguna persona asesora que conozca sobre este particular en forma muy intensa y extensa. Y ahí hay un coronel del ejército retirado que es extraordinario hombre en conocimientos de esta naturaleza, de este tipo de eventos que cada vez aprisionan más al Ecuador, el narcotráfico. Y este coronel es Mario Pazmiño. Debería estar con el presidente electo para poder estar informado sobre la gravedad del asunto. Nadie vive tranquilo en el Ecuador, queridos amigos y amigos. Las amas de casa, los caballeros, todos vivimos sencillamente muy temerosos de que nos asalten en la calle, nos asesinen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tema que es de seguridad
es el primer tema que tiene que atender el presidente electo cuando inicie su periodo presidencial, ¿sí? Pero también se necesita pues que el presidente, su ministro de Finanzas y otra serie de ministros del actual gobierno del Frente Económico puedan sencillamente informar detalladamente al presidente electo, a los asesores de él y al ministro de Estado que va a estar ocupando la cartera de Economía y Finanzas en forma detallada cuánto es la crisis fiscal. Actualmente el presidente Lasso y su ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, son muy positivos en declarar aquí y allá que sencillamente la cosa es complicada, pero no tan grave. Y amigos, como varias veces hemos visto en este programa, la crisis fiscal es grave, muy grave. Imagínense uno de los elementos estructurales que manifiestan la situación de crisis. La sumatoria de todos los ingresos del Estado, menos de deuda, que tienen que ver con recaudaciones tributarias, los ingresos de petróleo y otra serie de ingresos no tributarios del presupuesto general del Estado, supongamos sea 100, pues bien, el gasto corriente es prácticamente 100. En otras palabras, no hay plata. ¿Para qué? Para hacer inversión pública. Esto es terrible. Y el gasto corriente está creciendo en alguna parte en buena hora porque se necesitan más policías, más armas para las policías, más vehículos para la policía, y eso es gasto corriente, sí, pero hay que reestructurar el gasto porque, por ejemplo, hay muchísimos empleados públicos que no hacen nada, más bien estorban, hay exceso de empleados públicos en el gobierno nacional, y hay que racionalizar ese tamaño del Estado, y ahí hay varios cientos de millones de dólares que el gobierno entrante se puede ahorrar. No significa votar a los empleados públicos, sino que en la medida que venzan los contratos ocasionales, etcétera, 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 sencillamente no se renovan, a menos que sean necesarios, ¿sí? Ahí tiene una tarea sumamente complicada, delicada también para el nuevo presidente Noboa, pero hay que hacerlo, hay que reestructurar una serie de gastos para poder poner el gasto corriente a un nivel razonable que permita ser financiado por los ingresos corrientes y algo de los ingresos petroleros, para que quede algo para la inversión pública y que la inversión pública el día de mañana no se financie solamente con deuda, con deuda, con deuda. Y aquí también es necesario que el gobierno informe al presidente electo y a su equipo económico en forma detallada la deuda pública. La deuda pública, según los boletines del Banco Central del Ecuador, está alrededor de 75.000 millones de dólares. Pero ahí no se registran otra serie de deudas. Por ejemplo, amigos, las deudas que son de corto plazo a través de CETE, no las contabilizan como tal porque hay un procedimiento X y Z contable, legal, etcétera, que no permiten. Y eso se necesita saber cuánto hay. Pero no solamente eso, usted tiene la deuda del Seguro Social que no está esclarecida. Y ahí hay otro tema sumamente importante. Entonces, el presidente elegido, el momento en que sencillamente va a tomar poder en la Asamblea Nacional y va a dirigirse al país, tiene que decirle al país la verdad, cómo él ve, cómo recibe la situación del país en los varios aspectos, no solamente lo que es el narcotráfico, en que nos hemos convertido como país en uno de los países más violentos de América Latina. ¿Cuánto es los asesinatos por cada 100.000 habitantes? 25, 30, 40, ¿cuánto es? Eso hay que saber en forma detallada, pero se necesita no solamente en eso que el presidente electo al tomar posesión diga al país, sino también en términos económicos, ¿sí? En términos de cuánto es realmente la deuda pública. Y naturalmente hay una serie de decisiones que el presidente va a tomar que no serán populares, que no son populares ni de simpatía para la gente común y corriente, pero que es necesario tomar decisiones. Por ejemplo, hay que terminar con la política irracional de los subsidios a los combustibles. Nuevamente sugerimos eso al nuevo gobierno porque este gobierno debía haberlo eliminado para facilitar no la tarea del próximo gobierno y del nuevo presidente, sino para racionalizar algo
que no tiene sentido. Y ahí se van miles de millones de dólares. Es preferible tener ese dinero invertido en los sectores sociales, en educación, en salud, por ejemplo, estimados amigos y amigas. Entonces, como el gobierno actual no lo ha hecho y no lo va a hacer cuando debería hacerlo antes de abandonar el poder, el presidente electo, señor Daniel Noboa, tendrá que tomar esa decisión. Nos guste o no nos guste, mis amigos, pero no se puede seguir con una irracionalidad como de ese tipo que lo tenemos varios años existiendo. Vuelvo a repetir, los sectores sociales del país necesitan más recursos, pero eso tiene que venir de esta irracionalidad, eliminando esa irracionalidad que es el precio de los combustibles. Hay que aumentarlo y eso implicará una serie de complicaciones y efectos políticos, naturalmente, pero eso es una tarea que el nuevo gobierno tiene que hacerlo. De tal manera que el presidente Noboa tiene que decirle la verdad al país, cómo recibe el Ecuador, cómo recibe la economía, ¿sí? Para que los ecuatorianos, los 17 millones, estemos conscientes de que es necesario tomar decisiones por parte del nuevo gobierno que no van a ser populares. Gracias, amigos y amigos, nos veremos la próxima semana con otro tema. Gracias. Y le deseo suerte al presidente Noboa, le deseo suerte. Global Hoy con Alan Catey. Dos mensajes, a cuál más inquietante, acaba de enviar la teocracia iraní al resto del mundo y a su propio pueblo. El primero, a través de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Abdollahian, quien ha advertido a Estados Unidos e Israel acerca de la posibilidad de que el conflicto en Gaza se salga de control y se extienda, pues en sus propias palabras afirmó que la región es hoy como un polvorín. Conviene recordar el que, a lo largo de 44 años, desde 1979, con la toma del poder en Irán por fundamentalistas clericales islámicos inspirados en el ayatolá Khomeini, Irán se ha convertido en un factor regional de desestabilización y en un actor de violencia, principalmente encubierta, a través de unos operadores títeres en diversos escenarios, como Hezbollah en Líbano, una milicia chiita a la que ha armado, entrenado y financiado desde hace al menos 20 años, equipándola con todo tipo de armamento, principalmente misiles y cohetes, que se estima superan los 60.000 apuntados hacia Israel. Esta milicia fue factor importante durante la guerra civil siria, en la que participara en apoyo del criminal régimen de Bashar al-Assad en momentos en que su supervivencia estaba en entredicho ante la extensión de la rebelión de la amplia mayoría sunita de la población siria. Además de dicha milicia, Irán apoyó directamente al régimen de Assad con armamento, instructores y comunidades de combate. El régimen sirio existe todavía gracias al apoyo iraní y ruso, asunto del que es muy consciente el dictador Assad. 500.000 de muertos, incontables heridos y mutilados, 8 millones de desplazados, de los que muchos nunca regresarán, sobre todo los mejor preparados que encontraron refugio en Europa principalmente. Ciudades como Alepo, patrimonio de la humanidad, arrasada por los ataques aéreos rusos y por la artillería siria. El uso de armas químicas del dictador contra su pueblo para terminar con la conversión de Siria en un narcoestado en el que la masiva producción de una droga sintética, el Captagón, se ha convertido en la principal fuente de ingresos para los militares y familiares del dictador, dedicados a la venta del producto en los estados del Golfo Pérsico y Arabia Saudita, aprovechando la gran población migrante que allí habita, que tiene acceso a la droga por su bajísimo precio. Igualmente, Irán participa, por interpuesta persona, claro, en la sangrienta guerra civil yemení, apoyando al bando hutí
igualmente con el suministro de armamento y entrenamiento en un conflicto que se extiende desde el año 2015 hasta el presente. Casi 400.000 muertos por la guerra y la hambruna, 85.000 de ellos menores de edad, 4 millones de desplazados en condiciones terribles y un país arrasado resultado del conflicto. En el caso de Palestina, la teocracia iraní es la principal proveedora de armas, cohetes y misiles a dos organizaciones que son sus agentes locales para el conflicto directo con Israel, la Yihad Islámica y Hamas, quienes se ocupan de conducir una guerra asimétrica en contra de Israel en operaciones terroristas y de guerrilla urbana. Hamas establece, al igual que Irán, la necesidad de destruir a Israel como Estado y expulsar, exterminar a su población en el mundo árabe, es decir, un programa de exterminio o limpieza étnica a gran escala. En repetidas oportunidades, el liderazgo clerical, el político y el militar en Irán han ratificado de manera enfática tal política, que en el caso de Hamas está además consagrada en su carta fundacional. En esa línea, y con una intencionalidad bastante obvia, se realizó el pasado 7 de este mes el bien planificado ataque de Hamas, diseñado para provocar una potente represalia israelí que detendría, como en efecto sucedió, el acercamiento del régimen saudita a Israel enmarcado en los llamados Acuerdos de Abraham, buscando el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países dentro de un proyecto de mayor envergadura estratégica en torno a la comprensión de que Irán es de lejos la más importante amenaza existencial para unos y otros en la región. Irán habría estado dispuesto a cualquier cosa para evitar que se concretase tal acercamiento. Al parecer, el ataque de Hamas fue preparado con mucha antelación, más de un año, con prolongado entrenamiento de milicianos en Líbano y en Siria a cargo de profesionales iraníes. A lo largo de este año se desarrollaron en el área de Cisjordania numerosas operaciones de milicias contra objetivos israelíes para crear una falsa sensación de seguridad en Gaza, lo que sería determinante en la sorpresa táctica del ataque. Cuando el ministro iraní habla de un polvorín en la región, aparentemente olvida el papel que juega Irán en la construcción de ese polvorín. Se olvida también de las acciones que su gobierno ha llevado y lleva adelante en muchos países. Habla de polvorín quien atentó a miles de kilómetros de distancia en otro continente contra una embajada israelí y una mutual judía en Buenos Aires ambas, con la muerte de cerca de 100 personas y con parecidos ataques a otros objetivos en varios lugares del mundo. Se olvida también del plan nuclear iraní, cuyo objetivo final, pese a todas las afirmaciones en contrario de la teocracia, es evidentemente el dotarse de armamento nuclear, única razón para el enriquecimiento de uranio a unos niveles muy superiores a las necesidades del mismo como combustible para reactores nucleares para generación eléctrica. Al parecer, el ministro iraní con esta declaración no cayó en cuenta que estaba escupiendo al cielo. El segundo mensaje es, si cabe, más siniestro y está dirigido hacia el interior del país. El mensaje no puede ser más claro. La joven Armita Geravand, de 16 años de edad, sufre hace unos días, tras un episodio oscuro con la tristemente célebre policía de la moral iraní, una caída que la ha dejado en condición de muerte cerebral. Hace poco más de un año, recordemos que la joven kurda Mahsa Amini, en esas mismas manos, fue asesinada y su cuerpo ocultado por varios días a sus familiares,
asesinato que precipitó enormes protestas en todo Irán que fueron reprimidas a sangre y fuego. Más de 500 iraníes asesinados, 22.000 detenidos, 7 jóvenes ejecutados por protestar contra un régimen anclado en temas rituales de tanta importancia como cuánto cabello deja visible un adolescente. El mensaje resuena alto y muy claro. Seguiremos asesinando a quienes no se sometan y se alineen con la Inquisición. El mismo día del anuncio de una prolongada muerte en vida de la jovencita, las periodistas que sacaron a la luz el sórdido asesinato de Mahsa Amini han sido condenadas a 13 y 12 años de prisión por alguno de los esotéricos delitos que inventa el régimen. El mensaje está dirigido principalmente contra las mujeres iraníes, advirtiéndoles que su sumisión absoluta será impuesta a cualquier precio. Es de desear que la multitud de feministas que por aquí circulan tomen nota y se ubiquen. Muchas gracias. Editorial. Gobernar en crisis, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. No es lo mismo gobernar en una época de bonanza a otra de profunda crisis. Al presidente electo le tocará resolver la segunda y con escasos recursos. Por un lado, la economía arrastra un déficit y por el otro hay incertidumbre del juego político que plantearán los partidos representados en la Asamblea, así como los gobiernos seccionales y locales y las fuerzas sociales. En un momento de tal gravedad, la población exige el menor conflicto y más bien la construcción de un acuerdo nacional en aspectos fundamentales como la seguridad, el empleo, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esto significa convertir la compleja situación que nos atraviesa en una oportunidad. Sin embargo, eso dependerá de que Daniel Noboa sepa tender puentes con diversos sectores, gremios, colegios profesionales, sociedad civil y políticos en un acto democrático y de generosidad, además de sensatez y proyección a futuro. No importa cuántas veces se haya hecho intentos por dialogar sin resultados favorables. No obstante, esta podría ser la mejor coyuntura. El país ya no da para más. Lamentablemente, y nadie quiere seguir sacrificando el presente y el futuro por la irresponsabilidad de los grupos de poder que siguen sin ponerse de acuerdo en desmedro de una población desesperada por cambiar su condición de vida. Basta mirar las exitosas experiencias de varios países como España y Chile, que nos enseñan que sí es posible concertar, pese a las abismales diferencias entre quienes se sentaron a las mesas de negociaciones. Aunque no debería producirse un pacto social exclusivamente por una crisis, la realidad nos estaría empujando hacia allá. Se podría comenzar un proceso de acuerdo nacional por los temas en los que nadie disiente, como el combate a la desnutrición crónica infantil, el acceso a la educación, la atención digna y de calidad en los hospitales y la seguridad social. Luego se podría seguir escalando. Un pacto social no solo es necesario, sino una muestra de inteligencia social y supervivencia. No será fácil gobernar en crisis, pero no es imposible si todos nos ponemos la camiseta tricolor. Artículo de César Ulloa, publicado en Diario La Hora. Noboa y el peligro de los Yes Man. Martín Pallares, El Expreso. Daniel Noboa está a tiempo de evitar un error que a Guillermo Lasso le costó mucho: colocar en cargos clave en el gobierno a empleados suyos del Banco Guayaquil o a personas cuyo mayor mérito era la amistad que los unía y no su compromiso con la cosa pública ni su capacidad para administrarla. Lasso se rodeó de los que los gringos llaman los yes man y que son los funcionarios que dicen sí a todo lo que su jefe hace o dice para ganarse su favor y ascender en la empresa. Este fenómeno, que en inglés se conoce como cronism, fomenta el consenso acrítico con los jefes. Además, cuando un jefe de Estado se rodea de sus amigos, se crea un caldo de cultivo para la corrupción. El gobernante no cree en las denuncias que afectan a sus funcionarios amigos o se hace el gil con ellas y las ignora. Lasso estuvo rodeado de amigos que le decían sí a todo
y cuando llegaron denuncias que los tocaban o no las creyó o prefirió mirar hacia otro lado hasta que fue demasiado tarde. Noboa podría caer en lo mismo. Llega al poder sin una estructura partidista que le pueda proveer de capital humano para ocupar los cargos que son neurálgicos y que son los más delicados a la hora de administrar los fondos públicos. Además, Noboa trae sobre sus espaldas una experiencia muy parecida a la de Lasso, la de tener una estructura empresarial muy grande y poderosa que puede hacerle caer en la tentación de echar mano a gerentes, presidentes y administradores de empresas suyas que, por muy valiosos que puedan ser, van a actuar como empleados o amigos más que como funcionarios públicos. Es decir, mucho yes man que pueden encapsularlo en una burbuja. Este peligro no es únicamente la creación de un consenso acrítico en la presidencia de Noboa, ni la posibilidad de que no se dé crédito a una eventual denuncia de corrupción, sino que estos amigos confundan lo público con lo privado. Alguna vez le dije en esta columna, pero vale la pena volver a hacerlo. Cuentan que cuando Galo Plaza llegó al poder, el Partido Socialista con el que había hecho alianza le pidió que colocara en un ministerio a uno de sus cuadros más intachables y virtuosos, Juan Isaac Lobato. Plaza les dijo que no, porque Lobato era su íntimo amigo. Ahí actuó un estadista. Ojalá Daniel Noboa piense igual que Plaza, y que dicho sea de paso, era gran amigo de su abuelo y fundador de la dinastía empresarial Noboa, Luis Noboa Naranjo. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Un tercer convoy de ayuda humanitaria entra en Gaza desde Egipto. Un tercer convoy de ayuda humanitaria ha entrado este lunes en la Franja de Gaza, bombardeada y asediada por Israel, según informaron corresponsales de la AFP en los lados egipcio y palestino de la terminal de Rafah. Israel sigue sin permitir la entrada de combustible en Gaza, donde hay un apagón desde hace casi 2 semanas. Martin Griffiths, responsable de asuntos humanitarios de la ONU, había confirmado el domingo la llegada a Gaza de otros 14 camiones, pero ha advertido de que siguen necesitando más, mucho más. Entre el sábado y el domingo, 34 camiones habían cruzado ya Rafah, según un responsable de la Media Luna Roja egipcia bajo condición de anonimato. Tanto Estados Unidos como Israel han asegurado que a partir de ahora habrá un flujo continuo de esta ayuda crítica a la región. En una llamada, los líderes de ambos países, Biden y Netanyahu, discutieron los esfuerzos en curso para conseguir la liberación de todos los rehenes que siguen en manos de Hamás. En Argentina, el populista de derecha Milei y el peronista Massa son los finalistas de las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales en Argentina de este domingo tuvieron un resultado sorprendente. Una victoria inesperada del peronismo contra el populismo de extrema derecha. El candidato peronista Sergio Massa ganó la primera vuelta con el 36,6% de los votos, superando contra todo pronóstico al economista de extrema derecha Javier Milei, que obtuvo el 30%. Patricia Bullrich, de la principal coalición opositora Juntos por el Cambio, quedó en tercer lugar y fuera de la carrera por la Casa Rosada. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos o nos hundimos. Los aliados de Cuba, Hamás y todas las dictaduras sangrientas del mundo, o los que queremos abrazar el mundo libre. Quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que hoy depositaron su esperanza y su confianza en nosotros. Nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. La economía es el tema central de estas elecciones presidenciales. El anarcocapitalista Milei ha prometido una reforma radical que incluye la dolarización de la economía, la eliminación de ministerios y del Banco Central y la privatización de empresas estatales. Massa, abogado y actual ministro de Economía, representa una opción más moderada y pragmática. De origen conservador liberal, propone recetas pro mercado. Su estrategia electoral ha consistido en resaltar el impacto que tendría para muchos argentinos la propuesta de Milei de reducir el Estado a un mínimo. La segunda vuelta se llevará a cabo el 19 de noviembre.
Para tener éxito, Milei deberá ganar el apoyo del centro derecha representado por Bullrich, mientras que Massa tendrá que seguir rentabilizando su postura centrista ante una figura más rompedora como la de Milei. Dos enfoques económicos radicalmente diferentes que se medirán con un electorado diverso y polarizado en un país que estuvo entre los más ricos del mundo y lleva décadas en crisis, con una inflación galopante que actualmente casi llega al 140%. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto
2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.